Vamos directo a la pregunta. ¿Walt hubiera seguido con Gus si no fuera por Jesse? Sabemos que Jesse es re problemático, pero mal para muchos de los personajes de Breaking Bad. De hecho, casi todos los principales lo que hicieron muerto, boludo. Clean the manure out from between your ears. Oh God, I don't want to die. You got my cell phone number. You have my wife's name. He'll come around. And if he doesn't, there may come a time to talk options. Options. Some worthless junkie. For him, you intervene and put us all at risk. Some contemptible junkie who won't keep the peace for 8 hours. Where's Pinkman? I'll give you Jesse Pinkman. Like you said, he's the problem. He's always been the problem. And without him, we would... Where is he? Right now, you give me an address. You have a suggestion? You're full of colorful metaphors, aren't you, Saul? Do not float that idea again. What exactly are you saying? We've come this far. What more? I think I might have another job for your uncle. Pinkman, you still owe me. If you can find him, we'll kill him. Found him. Good to go? Entonces, Emilio y Chrissy Hale lo quisieron muerto, Tuco lo quiso muerto, Héctor lo quiso muerto, Hank de la Bronca también lo quería muerto, Saúl recomendó matarlo, Gus y Mike también lo querían muerto, Skyler lo quería muerto, Saúl por segunda vez, Walter otra vez, los nazis, Walter. Entonces, ¿por qué la gente ama tanto a Jesse? Yo creo que es porque es el que más humanidad muestra en toda la obra, y a pesar de que no se salve de tener una ética cuestionable, es de lo que más vemos actuar por empatía. Podemos saberlo viendo que es el que menos soporta que niños estén involucrados. Lo pudimos ver con un nene desconocido, hijo de sus propios consumidores, también con el hermano de su novia y el hijo de su novia. El tipo también siente dolor al ver violencia o ser parte de ella. El chabón entonces siente culpa, se arrepiente, llora e intenta hacer lo correcto aunque falle. Muchas veces podemos ver a Jesse haciéndose la pregunta de si está haciendo lo correcto. You either run from things or you face them, Mr. White. What exactly does that mean? Mientras que Walter justifica todo. I blame the government. Pero podemos ver que cuando Jesse la caga, no es ni por ego ni poder, literalmente al contrario de Walter. Y para rematar, siendo uno de los personajes más sufridos de toda la serie, nunca pierde del todo su empatía. Y ese fenómeno en cualquier personaje siempre va a ser heroico. Analizando la relación entre Jesse y Gustavo, al principio de esta, Gus no quería saber nada de Jesse. Para él era solo un drogadicto e impulsivo. Pero bueno, él convence a Gus para trabajar con Walter y Walter convence a Gus para trabajar con Jesse. Posteriormente Jesse se pelea con sus dos compañeros de trabajo, que hicieron que el hermanito de Andrea mate a su mejor amigo, y luego de hablar de dejar fuera al nene, lo termina matando. Obviamente esto iba a terminar mal. Walter salva a Jesse metiéndose en el problema y mata a Gale para que Gus no tenga reemplazo disponible para Walter. Obviamente Gus en principio se la agarra con los dos, pero de repente parece tener más confianza con Jesse y mantiene la relación distante con Walter. ¿Pero por qué chota pasa esto si el conflicto lo inició Jesse? La razón es porque después de la muerte de Gale, Gus se da cuenta de que Walter es capaz de destruir toda la operación para salvarse. ¿Y qué lo diferencia de Jesse? Si él también fue parte del plan. La realidad es que Walter cruza los límites por ego, pero Jesse sufre cuando cruza estos límites, ya que él en cambio lo hace por necesidad de aprobación, no por poder o ambición. Esto va totalmente ligado a los daddy issues que tiene Jesse. Él necesita una figura de autoridad clara y sentir que no es basura. Intereses que más o menos cumplía Walt, pero más bien parece una suerte de compatibilidad con los suyos, ya que él quiere control, reconocimiento y sentirse indispensable. Intereses que Jesse cumplía a la perfección, pero siempre bajo las mentiras y manipulaciones del mismo Walt. Gus se da cuenta de cierta dinámica que tienen ambos personajes, ve que por un lado el orgullo de Walt hace imposible dominarlo y por el otro percibe la culpa que siente Jesse. Teniendo en cuenta eso, ve la posibilidad de ordenarlo, viendo a Jesse como una herramienta para sacarse a Walt del medio. Por más que la validación hacia él haya empezado de una manera algo artificial, la realidad es que termina ganando un respeto genuino por parte de Gustavo, cosa que no pasaba para nada con Walter, ya que luego de probarse ser capaz ante las tareas que le iba dando Gus y Mike, ellos le iban dando responsabilidades reales cada vez más grandes, cosa que no pasaba para nada con Walter, y no fallaban en hacerlo. Y ante todo esto, Gus escuchaba lo que Jesse tenía para decirle, e incluso validaba su perspectiva y palabras. Pero ¿por qué esto no pasaba para nada con Walter? ¿Por qué Walter no puede tener una relación un poco más sana con Jesse, un poco más normal, como este último demuestra tenerlo con Mike o con Gus? Para por lo mínimo no compartir, sino entender su lógica, tenemos que meternos en su cerebro más a profundidad hasta llegar a sus traumas. What happened? Because this isn't you. What would you know about me, Gretchen? En este tema suele haber una confusión enorme. En los primeros capítulos de Breaking Bad, donde Walt no parece ser ningún gil y se veía normal tener empatía por él, por los problemas duros que la vida le ponía en la cara, como que su mujer no le haga una buena paja, aparece el primer what the fuck. ¿Por qué Walter se niega a aceptar la plata de Gretchen y Elliot? Es como si realmente prefiriera cocinar droga a aceptar la plata de ellos. La serie nos muestra que claramente hay un resentimiento de Walt hacia ellos dos, y lo que él nos narra es que fue injustamente apartado de Grey Matter. Nuestra empatía inicial juega a su favor y el espectador hereda su punto de vista, pero la serie
serie nunca confirma su relato. Es más, lejos de eso nos muestran esta escena. Ante la confusión de Gretchen, Walter muestra su rencor hacia ella, dejando ver que el simple hecho de que Gretchen crea que puede aceptar su ayuda ya lo hiere. Luego de eso dice que no se olvida que ella y Elliot lo hayan apartado y que ahora estén ganando millones gracias al trabajo duro que hizo él. Mediante burlas, Walt quiere dejar en claro que ella no es ninguna inocente. Ella se sorprende mucho al escuchar todo esto y empieza a contar rápida y detalladamente que cuando estaba ella, su hermana y su padre en la casa, al subir a la habitación de ellos, él empacó sus cosas y se fue sin decir nada prácticamente. La habitación de ellos, recordemos que ellos eran pareja anteriormente y este momento puede que haya sido la posible ruptura entre ambos. Ella dice estar segura de lo que vio y él dice que eso no es excusa de haber armado un imperio a base del trabajo duro de él. Y cuidado que acá no niega nada de lo que dice Gretchen. Ella, con expresión de confusión e impotencia cada vez más clara, se mantiene firme diciendo que él los dejó y él los abandonó, tanto a ella como a Elliot. Y el último intercambio que tiene Walt del tema me parece clave. La niña rica solo añadiendo plata a sus millones. Esta es la visión de Walt acerca de Gretchen y Grey Matter que tanto le molesta. Entonces lo que a él le hace ruido es el hecho de que Gretchen venga de una familia adinerada y Grey Matter sea una simple continuación del bienestar económico de ella. Suena como un problema demasiado sociológico, ¿no? ¿No hay algo que nos pueda ayudar a dar una explicación psicológica más profunda para los sentimientos de Walt? Sí, obvio, guacho, no hagamos lo misterioso. I made a mistake. It's my own fault. Hay una escena muy rara donde vemos una confesión emocional sincera que nos da explicaciones psicológicas explícitas. En esta vemos a Walt contándole a Walter Jr. que cuando era chico, más precisamente cuando tenía 6 años, vio a su padre muriendo por la enfermedad de Huntington. He had Huntington's disease. ¿Qué es la enfermedad de Huntington? Huntington es un trastorno genético hereditario progresivo que provoca el desgaste de células nerviosas en el cerebro. Afecta principalmente ganglios basales y la corteza frontal, o sea, zonas que regulan inhibición, toma de decisiones, autocontrol emocional, planificación y conducta social. Entonces esta enfermedad no solo produce movimientos en el cuerpo, también desarma a la persona tal como se la conocía. O sea, la persona puede saber lo que debería hacer, pero no logra sostenerlo. Es un golpe muy fuerte la pérdida del freno interno, porque esto puede implicar decir cosas inapropiadas, exponerse al ridículo, no poder regular emociones y comportamientos que antes la persona no tendría. La enfermedad de Huntington parece producir en la persona una humillación involuntaria. El paciente puede ser consciente de su deterioro, puede sentir vergüenza, pero no puede evitarlo. Puede seguir vivo mientras progresivamente va dejando de ser vos mismo, y eso suena terrible para la identidad de uno. Ahora, ¿qué se esperaría que entienda un niño al ver que su padre padece de esta enfermedad? Primero, un niño no entiende ni de genética, ni de neurodegeneración, ni de inevitabilidad médica. Lo que sí puede entender el niño es que el padre ya no controla su cuerpo, deja de ser una figura sólida y pasa a ser alguien impredecible. Eso va borrando el respeto aunque nadie quiera que ocurra. Sabemos que simbólicamente un padre representa orden, protección y futuro. Cuando este pierde control motor, pierde autocontrol emocional y se vuelve dependiente, el hijo no puede pensar solamente que su padre está enfermo, también piensa que eso puede pasar a cualquiera, incluso a él. El miedo ya no es solo la muerte de su padre, también es el miedo de que deje de ser su padre antes de morir. Entonces podemos concluir que el aprendizaje inconsciente que puede tener un niño como Walter es que perder control es perder dignidad, ser dependiente es ser reducido y el cuerpo te puede traicionar y nadie te salva de eso. Ya en Breaking Bad podemos ver cómo eso se transforma en carácter adulto. Walt odia la torpeza, desprecia la debilidad, no tolera ser visto fallar y necesita siempre estar un paso adelante. Walter siente la necesidad de controlar no con el objetivo de dominar como muchos espectadores podían interpretar. Ahora sí, teniendo en cuenta su origen emocional, controlar para Walt es igual a no degradarse. Como él aprende que no puede confiar ni en su propio cuerpo, el control termina siendo lo que le devuelve funcionalidad, le permite actuar sin confiar, decidir sin exponerse y existir sin depender. El problema es que le reduce la empatía y transforma a las personas en variables. No es crueldad consciente, es anestesia emocional. El diagnóstico de cáncer de Walter reabre su herida emocional ya que funciona como confirmación de que nunca tuvo control ni de su cuerpo, ni del tiempo, ni el reconocimiento que esperaba. El diagnóstico le dice que ya no tiene que confiar, esperar ni ceder. Y para este punto el control deja de ser una ambición y pasa a ser una necesidad para existir. A pesar de que el cáncer haya sido el detonante, mucho antes Walter ya mostraba esta herida. Y donde este patrón se repite es con Gretchen y Elliot. Para activar esta herida en Walt no es necesario que Gretchen y Elliot quieran expulsarlo o humillarlo, sino que lo activa el mero hecho de no necesitarlo. Gretchen y su familia representan para Walt un mundo donde la plata no es algo por lo que preocuparse. Como resultado, los riesgos siempre van a poder ser amortiguados económicamente y el talento podemos decir que no termina siendo imprescindible para la supervivencia. Para Walt esto es insufrible, no porque sea un justiciero ni nada parecido, sino porque detesta que el mérito no gobierne la realidad. Y un
mundo con esa lógica es lo que él necesita para poder evitarlo, dadas sus propias heridas. Ahora, volviendo al tema principal, Jesse no representa una amenaza para el puesto simbólico de Walter. Como ya dejamos en claro anteriormente, a pesar de que este sea emocionalmente inestable y errático, lo que él más necesita es validación y alguien que lo pueda guiar. Esto le permite a Walt estar en el rol del que tiene la cosa bajo control, como si pudiera estar en la posición simbólica de un padre, no la de hijo dependiente como en este caso encaja Jesse. Gus, en cambio, es un tipo calmado y eficiente que le termina demostrando a Walter que no lo necesita. Ni siquiera siente que le da explicaciones a Walter, él decide igual. Así que sí, Gus representa una figura mucho más ordenada y aparentemente segura que Jesse, pero esa figura tiene un puesto claramente superior. Todo esto hace que Walt vuelva a su lugar infantil, que es el de aquel que no controla. Por eso Walt sabotea la estabilidad, no por irracionalidad, sino porque para él esa estabilidad que Gus le ofrecía era psicológicamente intolerable. Habiendo analizado el impacto que tiene Jesse y Gus frente a Walt y su herida emocional, ahora sí podemos acercarnos a la respuesta de este video. La primera hipótesis racional que se nos viene a la mente es que Gus ofrece estabilidad y Jesse es el factor problemático. Entonces, en primera instancia concluimos en que sin Jesse, Walt podría prosperar, pero el problema con esto es que asumimos que el problema de Walt es externo. Algo que demuestra Breaking Bad en el pasar de los capítulos es que el obstáculo externo que siempre resalta Walt nunca es el verdadero conflicto, sea la variable alguien en específico, el dinero, el ser respetado o el ser temido, ya que vemos que cuando aparentemente llegamos a una solución de X circunstancia problemática, el conflicto sigue y se amplifica cada vez más, por más que el obstáculo se mueva. Entonces el problema no son las circunstancias, es el conflicto interno que tiene Walt, pero él siempre ajusta el relato a su favor para no mirar adentro. Es por eso que es capaz siempre de cambiar y encajar el cómo se justifica. Pero bueno, gracias al análisis que hicimos ya podemos percibir en Walt su necesidad de control, intolerancia a la dependencia y su trauma frente a la pérdida de autoridad que le provocó el ver a su padre enfermo. Esto nos ayuda a desarmar la pregunta y argumentar que Jesse simplemente fue el catalizador que aceleró el conflicto entre ambos. Walt iba a romper con Gus de igual forma, porque reformulando la pregunta, ¿Walt podría tolerar una vida que funcione pero en la que no es indispensable? Y la respuesta es no, con o sin Jesse, porque un sistema donde él no manda reproduce su terror infantil. Con todo esto estoy queriendo decir que realmente Jesse no fue una piedra en el zapato, en realidad fue muy útil para la posición que buscaba Walt frente a Gus. Jesse le dio a Walt el caos necesario para justificar la ruptura con Gus, pero lo que realmente defendía no era su seguridad, sino el derecho de sentirse imprescindible. Por cierto, el contexto de la escena también es re clave, pero mejor trato esto en otro video analizando la relación de estos dos monos. This girl won't wait for the out of time man.